Gloria al Señor. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. ¿Quién cree que Dios tiene una mesa preparada para cada uno de ustedes? Amén. Falta fuerza ahí. ¿Quién cree que Dios tiene una mesa preparada para cada uno de ustedes? Amén. Hay que decirlo con seguridad, con certeza. Estamos aquí creyendo en un Dios todopoderoso. Ese Dios que abre puertas, hace milagros, que nos llama a estar en santidad, que nos alimenta con su palabra, con su presencia, con todo lo bueno que tiene para cada uno de ustedes. Dígale que está tú a su lado: eres hijo de Dios, eres especial para Él. Créelo. Amén. Estamos aquí, mi hermano, dando comienzo ya del 5 servicio para alimentar la palabra, para nutrirnos. Venimos expectantes, no solamente para escuchar como el pastor, sino también para hacer, para todo lo que aprendamos, nos alimentamos. La enseñanza del Señor en su palabra, en este manual, eso es para que crezcamos, no solamente aquí en este plano terrenal, sino en el espiritual, que es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Amén. Imagínense, mis hermanos, que estamos en un mar. Sabemos que en el mar hay peces que pueden saciar, calmar el hambre. Pero ¿qué tal si nosotros somos pescadores? ¿Qué tal si nos imaginamos que estamos en esa barca, esa ola viene en el barco, y nosotros ansiosos, se puede decir que desesperados, de repente no tenemos una necesidad, no tenemos que comer, pero sabemos que ahí hay peces? Aunque sepamos algo de pesca, ¿qué haremos nosotros? ¿O qué haremos en eso que sabemos, en nuestra fuerza? ¿Qué haremos en ese caso, mis hermanos? Y más si se lo hace de noche, si todo el panorama se oscurece. Es difícil poder pescar en la oscuridad. Si no tenemos una luz apropiada, si no tenemos esa dirección adecuada, esa pesca puede ser infructuosa. ¿Cómo pescaremos y una sardinita? El día de hoy, mis hermanos, es lo que se imaginen también, se preguntan cuántas es la duda, los temores que se pueden presentar en nuestro día a día, dificultades, tropiezos, fracasos, no hace retroceder. No sé si le ha pasado a usted, pero sentimos que vamos avanzando, de repente algo se tranca. Queremos volver a eso que nos dijo una vez éxito en la vida pasada. Estoy hablando aquí algo que conocemos de Cristo ya, tenemos tiempo. También al que está aprendiendo la palabra, este nuevo, se ha bienvenido a la casa de Dios y a su palabra. Jesús nos ayuda en todo momento, lo que sabemos, porque hemos vivido de esos milagros, de eso que ha hecho en nuestra vida. Por lo menos el que está parado yo el día de hoy aquí es un milagro. Y está cantando esta última alabanza y decía: wow, ¿qué no ha hecho el Señor conmigo hasta el sol de hoy? Gloria al Señor, gracias por ello. En un momento me vino a la mente esa persona que consume licor ahí en la placita. Una vez, estando yo joven, tenía problemas en mi casa, problemas familiares. Me refugiaba en eso. Eso también lo aprendí por mi padre y familiares. Que para todo el bochinche, aguardiente, comida, cosas que no edificaban. Aprendimos cosas del mundo que no nos edifican. Y el conocer a Jesús no abre esos ojos, no abre ese panorama.
Entonces me lleva a imaginar que alguna vez yo estuve en ese, viví en Guarenas, en el centro comercial Miranda, muy conocido. En una esquina me sentaba todos los viernes a tomar con compañeros, a hablar del trabajo, del día a día, de todo lo que acontecía ahí dentro de ese local. Pero inquiriendo. Y hoy en día me veo y digo, prefiero estar aquí alabando al Señor, así la voz se me siente, tropiezo de repente algún dolor o algo, pero prefiero el día de hoy estar aquí. Así. Y sé que a muchos de ustedes también le ha hecho ese milagro, lo ha traído hasta aquí. De repente cosas no tan fuertes así o más fuertes, pero el Señor se glorifica y vemos su palabra hecha realidad. Aquí en toda iglesia que se mantenga con sana doctrina. Sana doctrina es hablar de la Biblia. Es buscar un manual de hombre, no es crear algún manual que el hombre inventó, nada de eso. Estar en sana doctrina es estar fiel a la palabra, a la verdad, a la vida. Esa vida que el Señor Jesús nos prometió. Amén. Entonces, continuaba. A veces retrocedemos. Hay muchos que conocen a Jesús y lo puede haber librado de algún vicio, vamos a poner exilado. El Señor ha ido procesando. Pero hay momentos que una dificultad, le llama bien un familiar está enfermo, sabiendo que el Señor es su proveedor, que lo va a ayudar, que lo mejor que va a hacer de su voluntad, vuelve y retrocede, vuelve ese viejo vicio. Puede ser a un trabajo antiguo, a un amigo, un familiar, que lo edifique, porque hay cosas, situaciones que lo edifican, como también hay personas, aún dentro de nuestra familia, que no nos edifican, que nos hace más bien retroceder. Más bien en ser esa persona que se conoce de Cristo, dar ese ejemplo. Es decir, yo sí puedo, yo por lo que hay Cristo que me fortalece, yo voy para adelante. Sé que con mi Señor voy a tener la victoria en esta y cualquier situación en el mundo. O para aquellos que no lo conocen bien, que no se han entregado a Jesús, como dije, hay muchos que están conociendo de Jesús, conocen poco de nuestro Señor Jesucristo. La cultura, las religiones, a veces de donde venimos, nos enseña a ir a todas las direcciones. Una virgen aquí, un santo aquí, este palito, estatua allá, pero no nos enfoca en lo que es el Señor Jesús, en lo que es su verdad, su palabra. Entonces, es en Él que nos debemos enfocar, mi hermano, en Jesús, el Hijo de Dios, ese que nos envió para salvarnos, rescatarnos, para animarnos, esforzarnos, ayudarnos todos los días de nuestra vida. Ese Hijo de Dios que es nuestro abogado, algún día tendrá un juicio allá en el reino, donde Él será nuestro abogado defensor. Dependiendo de lo que hagamos, Él estará ahí presente con cada uno de ustedes, mis hermanos. Quiero que sea así. También podemos hablar del ministerio, hablando aquí un poco de las iglesias. Muchos confían mayormente en lo que pueden hacer por antigüedad, se basan en su fuerza, en sus opiniones, criterios, sabiendo que el Señor es un Dios todopoderoso. Hay que pedir toda dirección, hay que orar en todo momento, no nos cansamos nunca de orar. Él nos dará esa guía. Podemos llenar, tener a gente en nuestra vida. Quiero una casa, quiero formar un hogar, quiero ser exitoso en mi carrera, quiero avanzar, no me quiero estancar, quiero cambiar. Muchos sueños y anhelos que sé que como yo lo tienen cada uno de ustedes, mis hermanos. Pero para poder organizar todo, mis hermanos, no puede ser posible si no tenemos a Jesús en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro día a día. Todo el panorama se puede tornar oscuro, tenebroso, pero recordemos que Jesús es la luz, es la vida, es el camino y la verdad. Amén.
Amén. Confiemos, dependamos de Él. Y depender de Él no es debilidad, mi hermano. Reconocer que no somos nada con el Señor es humildad. Amén. ¿Quién es la fuente de agua viva? Cristo Jesús. Como dice en su palabra en Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer. La palabra es clara. Solo falta afinar esos oídos, escudriñar mejor, pedirle sabiduría y dirección al Señor, porque aquí no dice todo, como decimos, este es un manual de vida. Ella te ayuda a ser padre, a ser hijo, a ser buen esposo, a ser amigo, a ser hermano. Ella nos enseña todo. Desde nuestro nacimiento no nos va a traer pan, hasta la luna de años nos dice aquí en su promesa. Si le somos obedientes, si escuchamos esa voz, créame, mi hermano, veremos ese milagro que podemos estar esperando, porque el Señor tiene para cada uno hecho realidad. Quiero que así. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí que desde el altar que se habla, se toca tema de obediencia? El Señor nos revela que en obediencia obtendremos bendición. Si hacemos lo contrario, nada bueno puede suceder. Esa obediencia hay que tenerla siempre. Hay que pedirle al Señor que nos afine ese oído espiritual para escuchar su voz, esa vista para verlo, para sentirlo. No dejemos nunca de orar, de congregarnos, sobre todo de hacer lo que aquí está escrito. Allí vamos creciendo, nos vamos edificando, nos vamos graduando. Este es un paso en la vida que el que encuentra al Señor es el que verdaderamente se graduará y pasará a ese reino celestial. Amén. Jesús nos hace una invitación, mi hermano. Cada día, cada amanecer nos hace una invitación especial. Él dice: levántate pues, sé valiente, que yo haré lo demás. Él nos puede dar esa provisión necesaria. Él nos puede abrir ese camino, esa brecha, para que pasemos sin dificultad. Pero hay que creer en Él, hay que escucharlo. Vamos a iniciar con una pregunta de reflexión, hermano, ahí donde está. ¿Alguna vez has sentido que después de un error gravísimo, lo único que le queda es volver a lo de antes, al pasado, y conformarse con lo que hay? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios no te está esperando para juzgarte, sino para invitarte a la provisión, a la bendición, a retener, a darte dirección? Cuando la vida se torna difícil, no la entendemos, no entendemos los planes del Señor. ¿Cuál sería ese viejo oficio? Solamente imagínenselo así como yo me lo imaginé en un momento. Quisiera volver atrás, quisiera estar allí perdiendo el tiempo, dando vueltas en círculos sin avanzar. Después de haber presenciado milagros en su vida, porque Dios hace cosas maravillosas en cada uno de nosotros, los que lo conocen saben que eso fue por un milagro. Los que no lo conocen también, algún día sabrán que lo que Dios ha hecho bueno en su vida es para su edificación. Después de haber presenciado esos milagros, eso que ha hecho en su vida, ¿por qué le sería tan fácil retroceder o regresar atrás? Su fe está fuerte, está fortalecida en el Señor para no regresar atrás. Venimos hoy a la iglesia buscando que el Señor nos dé más peces, o buscando encontrarnos con el dueño de los peces. Te invito, mi hermano, vamos a orar, a poner que la mano de Dios, que se levante de su asiento. Vamos a cerrar nuestros ojos, mirar nuestro rostro en reverencia al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, para que se haga presente en este servicio y abra su corazón en
entienda el mensaje que Él le ha enviado a cada uno de ustedes por amor y misericordia. Padre Todopoderoso, en esta mañana llena de tu gracia, de tu olor fragante, Señor, queremos darte gracias por permitirnos, por abrirnos la puerta de tu casa, porque estamos aquí, Señor, respirando. Es un nuevo día, es un nuevo comienzo, es un despertar, es una oportunidad, Señor, para recibirte en nuestro corazón, abrirte cada día más esas puertas, que seas tú inundando nuestro corazón, nuestro pensamiento, a esta iglesia, a tu pueblo, a Centro Cristiano Restauración, que viene expectante, sediento, con hambre de ti, mi Señor Jesús. Sé tú guiándonos cada día, Padre Celestial. Sé tú, Señor, en nuestra dirección, en nuestro caminar. Sé tú, Señor, iluminando cada paso que demos, cada decisión. Que seas tú, Señor, el invitarnos a lo uno en nuestras casas, en nuestros hogares, en esta iglesia. Que se haga tu voluntad siempre, Señor. Nos ponemos a tus pies, sabiendo que la bendición, lo bueno, lo grande, lo maravilloso, solo puede venir de usted. Nos ponemos a cuenta contigo, mi Señor, y pasearte con libertad y ilusión en este recinto, en cada uno de esos hermanos que están aquí hoy presentes, Señor, dispuestos a alabarte, a exaltarte y a ser hacedores de todo lo que tú te dirijas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El día de hoy el Señor envió un mensaje titulado: si seguimos su voz, ocurrirá la pesca milagrosa. Si seguimos su voz, ocurrirá la pesca milagrosa. Los invito, mis hermanos, a buscar la palabra del Señor en Juan 21. Vamos a leer del 1 al 14. Que regalan amén cuando lo tengan. Bueno, mis hermanos, me tengo que agradecer que el Señor nos dejó una palabra que fue linda en esa época, pero podemos nosotros imaginarnos que es el día de hoy. Como dije, que estamos en una barca, estamos navegando. Y comienza así esta palabra, desde el primer versículo. Lleva como título, subtítulo: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberio. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasa puesta y un pez encima de ella, y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces. 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Palabra del Señor. Vamos a ir desglosando este capítulo para ver el aprendizaje que el Señor nos envía el día de hoy, mis hermanos. Después de esto, por la conversión, después de la resurrección del Señor, que el Señor, por voluntad del Padre, partió de este plano terrenal, como bien sabemos, pero como Hijo de Dios, Él resucitó. Él se le aparece nuevamente a estos discípulos. Ellos estaban en el mar de Tiberias, en Galilea. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que era incrédulo, Simón Pedro, el que lo negó. La última vez que Pedro lo cerró fue cuando le preguntaron o lo estaban incriminando. Le decían: este andaba con él. Esto fue cuando prendaron a Jesús y lo llevaron a los sacerdotes, a los fariseos, a esas personas que querían que el Señor muriera. En ese momento Él lo negó 3 veces, como dice su palabra, y conocemos esta historia. Esa fue la última vez que Él vio a Jesús vivo. Entonces había como una tristeza, un desaliento, porque no vio al Señor, no sabía qué hacer, qué dirección tomar. Así como nos puede pasar a algunos de nosotros cuando va un familiar, o se va a alguien lejos que amas, que se importa. Podemos caer en una depresión, una tristeza. He visto matrimonios que a veces parte primero la esposa o parte el esposo, y esa persona, un tanto ese amor que tenía su pareja, que siente como una soledad, un vacío. Pero pudo haber sentido, estar sintiendo eso en ese momento. Entonces, Dios obra ahí en ese momento. Estaban estos pescadores también, el Tomás, el incrédulo, que al Señor se le había aparecido. Pues como dije, esta es la tercera vez que Él se le apareció a sus discípulos. La primera vez fue cuando María Magdalena llegó a la tumba y la halló vacía. En esa oportunidad estaba también Juan y Pedro, aquí entre la historia también. Juan iba corriendo, llegó y vio que el Señor no estaba. Pedro entró hasta la tumba y solo vieron el sudario y eso que tenía puesto Jesús el día que lo enterraron. En ese momento ellos se fueron y quedó María Magdalena, y Jesús se apareció y le preguntó que por qué lloraba. Esa es la primera aparición de Jesús después de su resurrección. La segunda, ellos se encontraban reunidos por la familia de Jesús, estaban sus discípulos, también habían mujeres allí. Jesús se le apareció estando la puerta cerrada. En ese momento no estaba Tomás, estaba con sinceridad de que el Señor había resucitado. Entonces,
Estando allí, Pedro dice: voy a pescar. Suena algo como triste, es como, bueno, el Señor partió, voy a pescar, era mi oficio, algo tengo que hacer. No tiene nada malo el pescar, pero ellos, como eran pescadores, sabían en ese momento, se sentían capaces de volver a eso. Y me dijo que pescar, comer, vender, todo eso, ignorando lo que vivieron con Jesús, el gran maestro. No puede pasar a nosotros. Conociendo la palabra, muchas cosas que Dios ha hecho, podemos llegar a un momento que desfallecemos, que ponemos en duda eso que Jesús hizo en nuestra vida. Queremos que todo salga a nuestra fuerza, a nuestra manera, que tiene que ser ya. En ese momento, Pedro, no sé, fue como digamos, un tiempo de incredulidad, ¿no? Por eso voy a decir, porque volver a la pesca sabiendo que Jesús le había dado una encomienda, muchos de sus discípulos, Dios le había prometido reino, había visto milagros, caminaron con Jesús, escucharon ese sermón de la montaña, enseñanzas grandes y eternas, porque Cristo vino a hablar de ese reino celestial, qué debíamos hacer, cómo podíamos prepararnos. También vieron milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo, se levantaban cojos, los ciegos miraban, los sordos oían, donde Él estaba llegando los enfermos buscando sanidad, hasta del techo le llovían los enfermos. Todo eso, cuántas veces estos mismos discípulos, Pedro, Juan, vieron que el Señor sacaba demonios de un cuerpo que nadie pudo hacer, solamente el Señor Jesús. Tantas cosas que vieron con el Señor durante 3 años y medio. Y en ese momento lo que se le ocurrió fue salir a pescar, mover a los antiguos. Cuando el Señor va a un propósito, mis hermanos, hay que cumplir, hay que seguir esa dirección, no retroceder, no dar paso atrás, porque estamos dudando. Podemos decir en ese momento: sí creo en Dios, sí, pero no. Estamos siendo tibios. Es bueno que mantengamos siempre la fe en nuestro Señor. Pedirle que nos dé esa dirección, que nos guíe en todo momento, que limpie nuestro corazón de cosas antiguas, cosas que a veces vienen a nuestra mente, a veces para atentar lo que están débiles en fe, en los caminos. Hay otros que lo que están fortalecidos lo traen, pero como testimonio, como testigo, para que sepan que si Jesús lo hizo con él, lo va a hacer con cualquiera de ustedes. Amén. Amén. Continuando aquí, hablando un poco de estos discípulos, cada uno tenía su personalidad. Pedro era como muy zumbado, muy salido, por así decirlo. Tomás fue incrédulo. Estaba Juan entre ellos, el apreciado, el que mantenía comunión con Jesús, el discípulo amado. ¿Por qué el amado? Porque abrazaba a Jesús cuando era una persona muy melosa, muy quieta, así como apegada. Juan era así con Jesús. Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Juan el apóstol. Imaginemos que estaban esas personas ahí reunidas, con un carácter diferente. Puede pasar hoy en día. Puede estar una barca, por decir, por ejemplo, una familia, una esposa que tiene un carácter explosivo, un hijo rebelde, un hijo apático, un padre irresponsable. Y que no esté en esa barca con esos caracteres diferentes, ¿cómo lograrían pescar allí? Si, por decir, tienen que sobrevivir.
tienen que unirse, cambiar para poder pescar, para poder obtener esa pesca segura. ¿Cómo se podría hacer, mi hermano? Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Le siguieron. Pedro era un líder. Y estos discípulos solo lo siguieron. Jesús ya había puesto como líder de su iglesia. Imagínense ese poder de líder, de liderazgo que tenía Pedro. Que él dijo: voy a pescar, y lo siguieron. Hubiera dicho: vamos a evangelizar. Van todos sus discípulos, sus hermanos con él. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Fíjense lo que pasó aquí. Tuvieron toda una noche en la oscuridad, pudo haber tormentas, dificultades, porque no sabemos qué cosas pasan en los mares en la noche, en la oscuridad. Hay multitudes de animales, hay corriente, hay lluvia, hay viento, muchas cosas que impedirían una pesca milagrosa, una pesca productiva. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Para los discípulos no sabían que era Jesús. A lo mejor por el sueño, por el cansancio, realizando esfuerzo en su propia carne, porque aquí por lo menos la palabra no dice que oraron, presentaron esa pesca de mano al Señor, no, solamente dijeron: vamos a pescar, valiéndose por decir: yo conozco de pesca, yo conozco de administración, yo conozco esto, vamos a hacerlo, si podemos. Pero se nos olvida ese detalle, que todo lo que emprendamos, vayamos a hacer, se lo encomendemos a Dios, lo pongamos a Él como invitado número uno. Recordemos, mis hermanos, que somos humanos, que no podemos hacer las cosas a nuestra fuerza. Eso lo aprendí aquí. No podemos querer hacer las cosas a nuestra fuerza, a voluntad de nosotros, que sea en nuestro tiempo, no. Hay un Dios poderoso que tiene un plan, un propósito perfecto para cada uno, y es en su tiempo y según su voluntad. Amén. Gloria a ti, Señor. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, y estos discípulos no lo distinguieron. Qué difícil es reconocer al Señor después de una noche de dificultad, una noche donde al tuvo un problema, una enfermedad, algo que nos distrae. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios en ese momento? Si no estamos firmes, si no le conocemos bien. Pero les puedo asegurar, mis hermanos, que aún en medio de eso que esté pasando, esa noche Dios está ahí solamente esperando que usted lo busque, que usted le clame, que usted diga: Señor, te siento aquí, estás conmigo. Entonces Jesús se le apareció en la madrugada. Aquí podemos citar Proverbios 4:18, le invito a buscarlo. Amén. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Aquí podemos ver que Jesús se apareció al amanecer, cuando despunta el sol la mañana, que se empieza a aclarar todo el panorama, todo el paisaje.
podemos ver que el Señor le tenía mucho aprecio. Que Él sea esa luz que nos ilumine en esos momentos de dificultad y de tinieblas. Y viene lo que le dice Jesús a ellos, con qué cariño se dirige. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos, como muchas personas que son negativas, de una vez dijeron no. Tal vez cabizbajos, no pescaron nada. No tuvieron ese éxito que esperaban. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué está dando Jesús aquí? Una dirección. Cuando pidamos una dirección, tenemos que esperar que será su tiempo, que el Señor le va a responder. Tratemos de ser obedientes. A veces el Señor, bueno, la mayoría de veces el Señor va a traer su palabra. El que la escudriña día a día, sabe que el Señor nos está hablando por medio de su palabra. También nos habla en la oración. Su palabra también dice que veremos visiones, sueños. Es el Señor muchas veces hablándonos, inquietándonos, llamándonos. Muchas veces hemos dicho aquí en la iglesia: ¿no sentiste que algo te estremeció como a las 3 de la mañana? Y automáticamente decimos: es el Espíritu Santo, Dios quiere hablar contigo. Es momento de orar. Amén. Cosas así, el Señor nos habla. Somos nosotros los que a veces nos hacemos los solos. A veces queremos que las cosas salgan como nosotros queramos. Entonces, tenemos que tener esa unidad siempre, sabiendo que el Señor nos habla, aceptar eso que nos dice, que nos direcciona. Esa es la respuesta que Él nos da. Fíjense aquí, Él le dice: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dirían: pero ¿qué tiene especial? Si había algún incrédulo ahí, o puede haber, por decir, alguna barca. ¿Qué tiene especial? La sumé aquí y allá y no salió nada. Pero vino el Maestro Jesús y le dio la dirección que era. ¿Y qué sucedió? Tuvieron una pesca milagrosa. Amén. Dígale al que está a su lado: ¿estás entendiendo el mensaje? Dios quiere bendecirte. Escucha. Amén. Y cómo no ser obediente. El Señor sabe qué necesitamos. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Él dio la dirección exacta y ahí fue. Así podemos nosotros imaginar que es nuestra vida. Él nos dice: eso no te conviene. ¿Por qué vamos a hacer esa hueca o testarudo? Y decir: no, no escucha. A veces también Dios utiliza a un hermano, ese hermano que está lleno del Espíritu. También nos puede dar un consejo. Dios lo utiliza, así como me está utilizando a mí esta mañana, para dar un mensaje. Lo puede utilizar cualquier hermano para llevar un mensaje del Señor a su vida. Amén. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ya no tenían la fe, pero él se da cuenta ahí, en ese momento, escucha esa voz y le dice a Pedro: es el Señor, es el Señor. Pedro, como salió, como dije anteriormente, muchos han dicho así, pero muchas personas que su carácter es andar allí, ir, hablar, ser sociable. Hay otras personas, somos caracteres diferentes, pero igualito yo no puedo utilizar. Así que no estoy diciendo que seamos así, tampoco que lo estemos callados. Como somos, Dios no va a utilizar, solamente dejémonos utilizar por Él, por su Espíritu Santo, y Él hará lo demás. Amén. Entonces el discípulo lo reconoció. Cuando Pedro escuchó, lo único que se le vino a la mente fue llegar rápido a la orilla, como le dije. Él dijo al Señor: ¿sentiría culpa
por haberlo negado, por haber dudado en ese momento. No, yo no andaba con él. ¿Quién es ese? Y le quedaría este remordimiento. Entonces, cuando le hace algo a alguien y ve que esa persona está ahí, si se te mueve el corazón, vas a ir a pedir perdón, vas a ir, vas a buscar una reconciliación, una restauración. Eso es lo que nos pide el Señor Jesús. Entonces se vistió, me imagino que se quitó la ropa, andaba algo cómodo para poder pescar bien. Pero él, al escuchar esto y verlo, lo que hizo fue ponerse la ropa y lanzarse, nadar, esperar que todo prepara. No, se lanzó en busca del Señor y vas a ver esa pesca milagrosa. Pero en ese momento me imagino que sintió eso. No puedo imaginar que está el Señor ahí y iba a pedirle perdón por haberlo negado, por haber dudado, por estar triste. Si tú ves que alguien está vivo, ha resucitado, ese Señor, ese Maestro, vas a buscarlo, vas a ir a sus pies. Y los otros discípulos vinieron por la barca, o sea, los otros dejaron hasta la orilla. Aquí dice que eran varios golpes, eran como 100 metros, desde la embarcación hasta la orilla. Venían arrastrando esa red de peces. No dictaba de tierra, sino como dije, 100 metros. ¿Y qué es lo que encuentran allí cuando el Señor los llama o los reconoce? Pues bien, miren bien aquí. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Quién hace eso por un hermano? ¿Quién es el que no puede apreciar, no puede tener ese desayuno, ese almuerzo, esa cena ya servida? Y aún sabiendo que estaban de noche pescando, trasnochados, pensando en las tribulaciones, en la marea, en estar en la oscuridad hasta naufragar. Llegan cansados y ¿qué les parece? El Señor Jesús les tiene preparado un banquete a los que son suyos, a los que lo reciben. Me imagino que ahí se reconfortaron en esa brasa, porque sabemos que la brasa también produce calor, nos calienta, ese fuego encendido. También lo podemos ver como el Espíritu Santo, ese fuego que se le había apagado a ellos, encontrarlo allí ya encendido, prendido. Una gran enseñanza deja Jesús a estos discípulos en esta aparición. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. O sea, dice que ellos pescaron, pero que dio la dirección ahí fue Jesús. Tenemos que reconocer cuando tenemos un éxito, una victoria. Muchos dirán: lo logré, pero ¿qué tal? Porque no hacemos la pregunta. Esto era el Señor, ¿no? Fue el que me dio ese éxito. Amén. Él le dijo: traigan de esos peces. Esa dirección fue certera. Cuando tenemos esta victoria, mis hermanos, tenemos que dar gracias al Señor primeramente, ser humildes. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. La sacó de la embarcación y la sumó en la tierra, llena de grandes peces, por chiquitos, medianos, grandes. Para el Señor, cuando bendice, es en abundancia. Aunque nuestros ojos se nos haga pequeño eso que el Señor nos entrega, tenemos que apreciarlo, valorarlo, porque Dios sabe, y lo dice su palabra, Él es justo, Él nos va a dar lo que necesitamos realmente. Pero fíjense, sacó grandes peces, 153. ¿Cuánta gente comería con estos peces? Ellos eran solamente 100. Y aún siendo tanto, la red no se rompió, no se desperdició nada de lo que Dios le entregó.
Estaba allí ese milagro, esa pesca milagrosa. 153 peces grandes, más o menos entre 78, 80 kilos y 300. Jesús le dice, nos invita, venid, comer. Ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Como dije, no sabemos que, no podemos decir, ese éxito es mío. ¿Tú quién eres? No. Tenemos que ser humildes y reconocer cada éxito, cada avance de nuestra vida, cada bendición viene de nuestro Señor Jesucristo, que le ama a usted y me ama a mí. Amén. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Esto nos evoca también a eso que el Señor hará cuando venga el fin del mundo, de estos días. Él está preparando un banquete grande para cada uno. Está de nosotros recibir esa invitación, de escuchar su dirección, de dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Esos días serán de alegría, ya no lloraremos, ya no habrá tristeza. Este momento lo podemos comparar con ese gran banquete que el Señor prepara para cada uno de ustedes si son obedientes y buscan de Él. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado, como dije, Él restauró a Pedro, le dio esa pesca. Ellos obedecieron. Es el llamado hoy, mi hermano, a obedecer, a pedirle al Señor siempre dirección, discernimiento, que nos dé de su sabiduría para poder obtener grandes victorias en esta vida, no solamente para nosotros, sino para nuestros hermanos. Recordemos también que las enseñanzas que Jesús nos da es para mostrarlas, es para accionar allá en el mundo, donde hay muchos que no conocen la palabra, pueden estar trabajando de noche, matrimonios fallidos, queriendo hacer y se cansan, pues somos humanos, pero nosotros estamos como luz de este mundo. De todo aprendizaje que digamos aquí, que el Señor nos da, nos alimenta, por eso nos invita a congregarnos para alimentarnos, para compartir con los hermanos aquí. Esto es valedero para ir allá afuera, hacer buenas acciones, llevar su luz, su palabra, demostrar con nuestro testimonio que hay un Dios milagroso, un Dios bueno, un Dios que nos ama, su amor y misericordia es infinita. Este es el mensaje que quería hoy el Señor mostrarles a través de su palabra. Lo invito a mi hermano a ponerse sobre sus pies. Vamos a escuchar una alabanza, pero ahí medite, levante sus brazos, sienta, háblale con el corazón al Señor, que nos guíe en todo momento para obtener buena fe para nosotros, para nuestros seres queridos. Cierre sus ojos y escuchen esta alabanza. Imagínense que está en esa barca y Jesús le llama, le está llamando. Para los poderosos, esta mañana, mi Señor, debemos vivir en esa barca, Señor, donde tú nos dirigirás, nos llevarás por esa senda de caminos con luz. Sabemos, Señor, y comprendemos que sin ti nada somos, que tú eres el dador de vida. Solo tú, Señor, puedes hacer milagros en nuestra vida. Tú nos puedes dar luz en medio de la tribulación, de la oscuridad, de las tinieblas. Padre poderoso, no sabemos pescar si tu presencia no está con nosotros. Queremos avanzar, Señor, en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Padre poderoso, en esta vida debemos con los brazos abiertos para cada uno. Sabemos que Dios está aquel que busca de ti, Señor, te pedimos por esta persona que pueda tratar con él, Señor, pero no por nosotros.
puedan conocer, Señor, que tu palabra es a ellos, para que vean ese fruto, esa pena que les bendice, Señor. Nosotros miramos de ellos, Señor. Ponemos nuestra vida, ponemos nuestro hogar, ponemos todo lo que tenemos, Señor. Por eso estamos luchando. Abre la fuerza, Señor. Necesitamos la fuerza. Para que habla, Señor, cada día nuestra. Estamos seguros, Señor, que tú eres tu palabra. Ayúdanos a hacer lo que quieres a Él, Señor. Despierta los sentidos espirituales para que podamos experimentar la a eso que te bendiga, a eso que lo conviene. Llévanos hacia adelante, Señor, en esta banda, que sea tu eternidad, que trae tu ministerio, Señor, a la paz, al gozo, a la tranquilidad de poder estar en tu presencia. Señor, no nos pierdas de testificar. Te reconocemos como nuestro único y verdadero Salvador, ese proveedor maravilloso que Dios nos envió. Estamos glorificados en cada uno. Señor, no estamos siempre. Eso es lo que tratamos, que podamos vivir ese propósito grande, Señor. Conocemos Señor, queremos mantenernos aquí, Señor. Nunca fuerte, Señor, aprende a conocer tu palabra. Sea alguno que se volvió a su pasado, lleva nuevamente, Señor, a tu embarcación, a la pesca, fuerza del cual grande y poderoso para vivir su eres. Sabemos que tú traerás esa claridad, ese amanecer, ese nuevo día, Señor, para regocijarnos delante de ti. Que se haga tu voluntad en todo momento, Padre amado. Dejamos este servicio, esta oración, Señor, todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos dirigirás, nos llevarás a ese puerto seguro, ese banquete, Señor. Aceptamos esa invitación para sentarnos contigo. Sé tú obrando cada día en nosotros, moldéanos a nos obedientes a tu palabra, Señor. Que esa carne mengue. Sé tú, Señor, avivando ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros, podamos mantener esa sanidad, esa santidad, Señor, hasta que tú vengas por cada uno de nosotros. Toque en tu mano, Señor, sabiendo que tú harás según tu voluntad y en tu tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un aplauso para nuestro no queremos que esta enseñanza Dios se manifiesta en nuestro día a día. No solo está en un templo, no. Está a la orilla de tu trabajo, está en tu casa, está en el hospital, está en todas partes, está aquí en Venezuela. Creámoslo, mis hermanos. Si Dios siente que tu red está vacía, como pudieron sentir los discípulos al pescar, de haber trabajado duro, escuche su voz, mi hermano. Abre ese corazón, busque de Él, que allí donde tenemos esa dirección necesitada. Jesús sabe que has intentado llevar tu vida por tu cuenta, sabe que has pasado por noches enteras tratando de ser feliz, de tener éxito y encontrar paz. Él no nos está pidiendo que seamos perfectos, no.
Él quiere que abramos ese corazón, ese oído, que aprendamos de Él, de todo lo que Él nos dejó incluido, para obtener la victoria segura. Mis hermanos, ya saben, si quieren una peca segura, una peca abundante, escuche al Señor, sea obediente y manténgase en comunión con Él constantemente. Dios le bendiga. Un aplauso para el Señor. Amén.